por quien manda en el Senado. Y así es, así ha sido, aunque ustedes no lo quieran reconocer. Y es lo que tenemos que cambiar. De manera que esta que se está planteando no es la reforma adecuada, reconociendo que tiene que haber una reforma. Y desde luego que cuando se le dice a este Rodrigo de la Pesa y se le va toda la batería en contra, porque concluyo, presidente, enseguida, una andanada de críticas. Lo que se va a hacer no es una reforma al Poder Judicial, es una revolución. No hay ni un solo país del mundo que tenga un sistema como el que estamos planteando. En febrero se presentó la reforma y la oposición se burló, la verdad se ha dicho. Pero no va a pasar. Estamos en moratoria constitucional. El Poder Judicial, que tuvo en sus manos la posibilidad de reformarse a sí mismo, dijo, no van a tener nunca 2/3. Somos el poder sobre los poderes de la República. Pasamos por encima del Ejecutivo, pasamos... Yo quiero manifestar que, a mi juicio, dos cosas han quedado perfectamente claras en los últimos días o en las últimas semanas. Absolutamente claras. La necesidad de que en el país se realice una reforma judicial. Me parece que no hay duda. Han bastado apenas 3 foros para poder escuchar gran cantidad de argumentos de los por qué tendríamos que tener nuevas reglas en el Poder Judicial. Que sobran los argumentos del por qué tendríamos que transitar hacia allá. Pero hay una segunda cosa que me parece a mí que también ha quedado perfectamente clara, de que la propuesta que se tiene en la mesa no es la correcta. Porque también lo han dicho ahí hasta la saciedad muchas personas, ahí y en todos los foros públicos, no solamente en los foros organizados desde la Cámara de Diputados, sino en todos los foros públicos, en muchísimas entrevistas a lo largo de todo el país, en donde ha quedado con claridad expresada cuáles son las razones por las que esta reforma que se plantea no es la adecuada, no es con la que se va a conseguir más autonomía o la autonomía total, ni tampoco se va a acabar con la corrupción, ni tampoco vamos a eliminar de la impunidad. Está perfectamente dicho que eso no es la razón. Y también se habla, tratando de atacar a quienes creemos que esta no es la propuesta adecuada, que lo que no es consideramos o no le damos la capacidad al pueblo. Claro que se le da la capacidad al pueblo y lo reconocemos así. El pueblo, por supuesto, tiene la capacidad para elegir esto y muchas otras cosas más. Pero no olvidemos que en la reforma que se plantea hay una preselección de quiénes van a ser los candidatos por los que el pueblo va a elegir. Entonces no va a elegir el pueblo a partir de que yo, en mi naturaleza de ciudadano de este país, pueda ir y presentarme como candidato con las credenciales que tengo. No, tengo que pasar un filtro que tendría que ser, bueno, en las cámaras, la mitad y mitad, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, otra parte igual en el poder pues ejecutivo, en el presidente o la presidenta que venga, y luego de ahí tendrá que venir, bueno, lo que es la propuesta del Poder Judicial. De manera que no es cierto que van a poderse elegir de manera libre a los ciudadanos. Eso es una mentira a medias o una mentira total, porque no se habla en ninguna parte que puede ser de manera natural quien cumpla con los requisitos. No, tienes que pasar por ahí. Pero además, me parece que también ha permitido estos cuantos días que han transcurrido apenas de la elección para acá, para irnos darnos cuenta poco a poco de cómo, con pequeñas señales de lo que nos podría esperar con una reforma si se lleva a realizar de esta naturaleza, en donde estamos viendo lo que ha pasado con un juzgador que, con razón o sin razón, eso sería materia de otro debate, osó emitir una resolución para generar una suspensión provisional respecto a un tema en el que ha sido omiso un poder. Y por cierto, no los diputados, pero aquí los senadores que teníamos esa responsabilidad simplemente la hemos ignorado.
No sé si sea haciendo caso a aquella frase de una persona, no sé si recuerdan ustedes, que dijo: al diablo con las instituciones, cuando se refería precisamente a que prácticamente no debieran de existir. Y bueno, lo está logrando, por cierto. Y me refiero, claro, para quien no lo supiera y no venga nuevo a preguntar a quién se refería a ese senador o de quién hablaba, pues hablo del presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador, que antes era candidato, para que no le tengan que venir a preguntar ociosamente a una oradora posterior: oye, ¿a quién se refería el senador? Precisamente a él, que dijo al diablo con las instituciones. Y es lo que parece que quiere, porque hay una gran cantidad de instituciones que las cuales no se ha podido nombrar, y es por culpa no de los senados, sino por quien manda en el Senado. Y así es, así ha sido, aunque ustedes no lo quieran reconocer. Y es lo que tenemos que cambiar. De manera que esta que se está planteando no es la reforma adecuada, reconociendo que tiene que haber una reforma. Y desde luego que cuando se le dice a este Rodrigo de la Peza y se le va toda la batería en contra, porque Concluye, presidente, enseguida. Una andanada de críticas, hasta una denuncia penal, pero pasando por el intento de un juicio político, en donde la secretaria de Gobernación fue y ya ratificó la solicitud de juicio político. Yo no me imagino cómo va a ser, o más bien sí me imagino cómo podría ser la nueva función en el gobierno que viene, en donde algún juez ose ir en una resolución en contra de los intereses del gobierno. Pues lo crucifican, porque si a un juez que en libertad hace eso, que bueno, más allá del derecho que pudiera o no hacerlo, que procedan de esa manera, habla de un mensaje muy claro para todos los juzgadores en este país. Y si además ahora van a depender, para poder ser elegidos, van a tener que ser candidatos gracias a ellos, pues entonces nos podemos imaginar que no va a poder ser una buena idea el que se elijan de la manera que se está proponiendo. Sí se requiere una reforma judicial, no se requiere en la forma que en lo que se está haciendo. Y por supuesto, porque aquí se han llenado la boca diciendo es que el soberano, como le dicen, nos ha dado el poder reformador. Eso es mentira. Les dio el 54%. Lo otro se lo quieren robar con una sobrerepresentación que no les toca, y ustedes lo saben, y están haciendo trampa. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senador presidente. Lo que se va a hacer no es una reforma al Poder Judicial, es una revolución. No hay ni un solo país del mundo que tenga un sistema como el que estamos planteando. En febrero se presentó la reforma y la oposición se burló, la verdad sea dicha. Pero no va a pasar. Estamos en moratoria constitucional. El Poder Judicial, que tuvo en sus manos la posibilidad de reformarse a sí mismo, dijo: no van a tener nunca 2/3. Somos el poder sobre los poderes de la República. Pasamos por encima del Ejecutivo, pasamos por encima del Legislativo, pasamos por encima del pueblo, y así seguirá siendo. Tomaron decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas. Y se dijo en la pasada sesión que queríamos venganza de ninguna manera. Queremos justicia y que nos dejen de robar. Lo que aquí no se dice, cuando se dice que se va a votar a favor, pueblo de México, lo que aquí no se dice, y está dicho entre líneas, es: no decidan que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros de la Corte. Porque el pueblo no está preparado, así decían de las mujeres antes de 1953. Les negaban el voto porque no estaban preparadas, decían. Y hoy, por primera vez en 200 años, una mujer va a ser presidente de la República, la compañera presidente Claudia Sheinbaum. Nos tardamos mucho. Por estos prejuicios, por estas descalificaciones, el que puede lo más, puede lo menos. El pueblo va a elegir en el primer trimestre de 2025 a ministros, jueces y magistrados. Sí va a ser así. No apresuren la reforma. No ejerzan su mayoría calificada. Nos pueden pedir la oposición lo que quieran, pero nosotros no vamos a conceder traicionar al pueblo de México. Nosotros no vamos a conceder incumplir el mandato de las urnas.
Dicen que quieren una consulta, se hizo el 2 de junio y fue abrumadora la decisión del pueblo. Confirmado en las encuestas, nos decía nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo, yo en una pregunta de la prensa dije, pues que se haga una encuesta, dije mínimo va a ser el 60% los que nos apoyaron, 75% está de acuerdo en la elección directa de jueces, magistrados y ministros, casi 90% está de acuerdo en la reforma, 80% votaría a favor de la reforma. O sea, ¿qué encuesta, qué consulta quieren? Lo que aquí se plantea, miren, el día de hoy, el gobernador de Guanajuato nombra a Elvia Oralia del Pilar Durán Isaías, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativo. Elvia Oralia es esposa del fiscal Samarripa de Guanajuato. Pues esto es lo que no queremos más. Esto es lo que dicen que queremos el control de la Corte. Pues si la virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo tiene 2/3 del Senado y podría decidir los ministros de la Corte que vienen. Y podríamos presionar para que los más corruptos ministros de la Corte, a ver quién cierra la puerta, salieran. Y podríamos tener el control de la Corte. No queremos el control de la Corte, queremos justicia. No tienen confianza en el pueblo, 16 millones o poco más votaron por la derecha. Y votarán por ministros que les parecen bien. Los requisitos son los mismos. ¿De dónde vamos a sacar a los abogados? De Marte, no, son los que hoy ejercen, los mismos. Pero van a estar controlados por el pueblo. El poder ejecutivo, somos un régimen presidencialista, lo decide el pueblo. El poder legislativo lo decide el pueblo, el poder judicial lo va a decidir el pueblo. ¿Que no va a haber carrera magisterial? Claro que sí, cada 6 años se pueden reelegir los jueces hasta el final de sus días. Los ministros de la Corte no, después de llegar al máximo de su responsabilidad se irán. Se acabaron bueno, todavía no se acaban, pero se van a acabar las pensiones vitalicias. Se acabó. Va a llegar la austeridad al Poder Judicial. Se le va a exigir cuentas a estos que dicen es que integró mal el expediente la Fiscalía y por eso lo solté, porque la ley dice que un juzgador, antes que la aplicación tosca de la letra de la ley, tiene que impartir justicia. Y soltar criminales es generar impunidad en este país. Eso es lo que el pueblo no aguanta más. No tienen manera de defender a ese poder judicial. ¿Pueden enriquecer? Claro que sí, aquí varias cosas se han planteado. Concluya. Yo digo, por ejemplo, ya se me acabó el tiempo. Yo digo, por ejemplo, que no hay una defensoría del pueblo. No sirven con todo respeto, los abogados de oficio que defienden al pueblo que no tiene recursos para defenderse. Sí, claro que se puede enriquecer, pero que quede claro, termino, que se oiga bien y que se oiga lejos. La reforma del Poder Judicial va. Le vamos a cumplir al pueblo. En septiembre estará. En septiembre estará. Y se va a elegir ministros, magistrados y jueces en el primer trimestre de 2025 y se le dará al INE los recursos suficientes para que organice esa elección. Le vamos a cumplir al pueblo. Grande el pueblo de México, larga vida al pueblo de México y nosotros no tenemos más camino y con mucha honra lo haremos que cumplir el compromiso que le hicimos al pueblo para que acudiera a las urnas a respaldarlos.